Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, recomendarles, por favor, que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, pues la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno disponga para su conexión. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornar a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o preguntas al speaker de la noche, a los speakers de la noche. Sean ustedes bienvenidos, vamos a dar inicio. Continuamos en el tema número 8, dentro del programa de cardiología en atención primaria, impacto sobre la práctica clínica. Con mucho gusto voy a presentar a la moderadora de esta noche, es la doctora Liliana Cárdenas. La doctora Cárdenas es cardióloga con subespecialidad en coronariopatías del Instituto Dante Passanese de Cardiología, Sao Paulo, Brasil. Doctora en Medicina General y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría universitaria en avances de cardiología por la Universidad Católica San Antonio, España. Es jefe de servicio de cardiología del Hospital Eugenio Espejo, Quito. Miembro internacional del Colegio Americano de Cardiología, profesora de posgrado de Medicina Interna, Terapia Intensiva y Geriatría de la Pontificia Universidad Católica. Doctora Liliana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por su presencia y bueno, agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha que apoya este tipo de eventos que sin duda son de interés para todos los médicos y bueno, en este punto, en este congreso, a los médicos que están conectados para atención primaria, que son quienes detectan todas estas cardiopatías y nos refieren a los médicos especialistas. Un agradecimiento especial a la UDLA por su aval a través del programa de telesalud. Y bueno, también un agradecimiento para Bayer, Grupo Pharma del Ecuador, Sanofi y Sabal, porque a través de ellos pues se hace posible este tipo de eventos. Es para mí un honor presentar a los conferencistas de esta noche. Vamos a comenzar con el doctor Diego Egas. El doctor Egas es cardiólogo cuyo título fue obtenido en el Instituto Dante Passanese por la Universidad de Sao Paulo. Tiene una subespecialidad en arritmias y en estimulación cardíaca artificial por el Hospital Dante Passanese por la Universidad de Sao Paulo también. Además, también tiene una subespecialidad en electrofisiología invasiva por el Hospital de Corazón de Sao Paulo, una maestría en docencia universitaria por la Universidad Politécnica del Ejército, una maestría de electrofisiología de la Universidad Francisco de Vitoria en España. Es médico del Hospital Metropolitano y docente del posgrado de Medicina Interna, de Geriatría y de Anestesiología. Bienvenido, doctor. Y bueno, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctora. Un honor estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Si hay cualquier problema en que la puedan divisar, pues estoy atento también. Perfecto. Dando inicio a lo que está programado el día de hoy, pues realmente para mí es no solo un honor, sino también un reto poder hablar de quizá lo que yo considero el tema más extenso en la parte de electrofisiología, la fibrilación auricular, lo que yo le voy a saber llamar el día de hoy el cáncer eléctrico. ¿Y por qué le voy a decir así? Pues van a ver por varias razones que las voy a justificar. Necesariamente esta conferencia tengo que empezar hablando de mis conflictos de interés y tengo que saber decir que mi mayor interés pues es no tener conflictos, pero a pesar de ello sí he sido un speaker para varias casas farmacéuticas y hoy por hoy estoy también teniendo relación con la industria para varios proyectos que tienen relación a la charla del día de hoy, pero que tienen mucha perspectiva de crecimiento para el país y la región. Vamos a ir al grano y quiero decirles qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es lo que debemos saber los médicos a manera general? Pues debemos saber desde datos epidemiológicos, debemos saber definiciones, debemos saber fisiopatología, por ahí enclaustrado la parte clínica, y debemos saber un abordaje algorítmico de qué hacer cuando nos encontramos a un paciente con fibrilación auricular. Y por último les voy a dar
un par de palabras sobre el abordaje invasivo. No quiero indagar a fondo tremendamente en los nuevos estudios, porque fibrilación auricular es el tema más en boga quizá en la electrofisiología y lo que más estudios recientes tiene. Mi idea no es esa, mi idea es dar un problema planteado práctico que se pueda resolver a manera de médicos. En general, cardiólogos, médicos clínicos, médicos generales, familiares, todos tenemos que saber cómo resolver quizá una de las enfermedades más prevalentes. Vamos con datos epidemiológicos y en mi afán de poderles demostrar lo que es realmente una pandemia. Hemos tenido varias charlas en las cuales hemos podido demostrar que la enfermedad cardiovascular como tal es una pandemia. Fíjense aquí, si nosotros nos ponemos a ver, en el año 2016, la fibrilación auricular se estimaba que a nivel mundial, claro, en ciertas regiones más prevalentes que otras, la población general tenía 43.6 millones de personas teniendo fibrilación auricular. Vamos a hacer un poco de análisis con lo que estamos viendo hoy por hoy. ¿Pero qué significa eso? Significa que si nosotros tenemos nuestra familia, 1 de cada 3 miembros familiares va a tener fibrilación auricular. Y hay otro dato más interesante. Si un miembro familiar la tiene, mi probabilidad de tener fibrilación auricular pues aumenta. Y no solo con la genética, sino también conforme avanza la edad. Fíjense lo que sucede aquí. En el seguimiento a largo plazo se vio que los pacientes, claro, cuando eran jóvenes, en torno a 30 años, la prevalencia de fibrilación auricular era menor al 1%. Es raro tener una fibrilación auricular, pero fíjense con lo que pasa cuando van avanzando las décadas de edad. Cuando yo llego a los 80, 90 años, ya hablo de prevalencia cercana a 25, 26%. El estudio Frese de los españoles ya nos dijo eso. Y mucha de la gente ni siquiera sabe que tiene fibrilación auricular. Quiere decir que estos 43 millones de personas, casi 44 millones de personas, tal vez es subdiagnosticado. Quién sabe y hasta duplica esos valores. Pero no solo es eso importante, sino fíjense que la fibrilación auricular no solo se relaciona en su fisiopatología con la edad, con la etnicidad, con la genética, también se relaciona con lo que puede producir. Una fibrilación auricular, que es la real pandemia, puede llevar a otra de las pandemias a nivel actual. Bramwell ya lo dijo, insuficiencia cardíaca, coronariopatía, fibrilación auricular, son las pandemias, no de 2 años acá, de cientos de años para acá. Y no solo eso, sino que se va relacionando a todo: discapacidad funcional, obesidad, apnea del sueño, enfermedad renal, diabetes, hipertensión, todo está relacionado y lo vamos a demostrar el día de hoy. Fíjense esto, es del día de hoy en la mañana, los contagios que tenemos de lo que nos está aterrorizando tanto. Prevalencia, solo en eventos activos, personas activas de la pandemia actual, con lo cual todos los medios nos tienen traumados los días enteros. 18 millones de personas tienen actualmente, 18 millones de personas tienen COVID-19. Bueno, pues en el 2016 teníamos 44 millones de personas de fibrilación auricular. No querramos ver el día de hoy, ¿será que llegamos a los 50 millones de personas solo en prevalencia? Quiere decir, esto es una real pandemia. Y no me hablen de los 4.6 millones de personas muertas por coronavirus en año y medio, porque si vamos por eso, la enfermedad cardiovascular fue demostrada en el 2013, publicó la OMS, que 17.5 millones de personas por año morían por enfermedad cardiovascular, entre ellas incluida la fibrilación auricular. Quiere decir, estamos hablando más que todos los cánceres juntos, más que todas las guerras mundiales, más que todos los accidentes de tránsito y más que todos los fenómenos naturales juntos. La enfermedad cardiovascular mata más. Pero no solo nos preocupa la mortalidad. De hecho, fíjense lo interesante de este gráfico. Si nosotros analizamos lo que más nos preocupa muchas veces de la fibrilación auricular, que es esto del stroke. Si nosotros analizamos eso, solo es la tercera curva. A los 5 años podemos tener en torno a 5% de las personas con aumento de la posibilidad de stroke. Claro, siempre nos dicen que aumenta 5 veces la probabilidad de stroke si es que tiene fibrilación auricular. Sí, es dramático. Pero fíjense lo que sucede cuando yo analizo falla cardíaca. En el seguimiento a 5 años casi que me duplica la posibilidad de tener falla cardíaca si es que yo le comparo con stroke. O sea, es más peligroso la falla cardíaca que la enfermedad cerebrovascular.
Y miren lo que sucede cuando yo hablo de mortalidad total en fibrilación auricular. Casi el 50% de personas en seguimiento a 5 años van a estar muertos después de un diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces yo les pregunto a todos los del auditorio el día de hoy, ¿cuál es la real pandemia? Pues bueno, dejaré a su criterio. Vamos ahora un poquito con definiciones, vamos a entrar en práctica. Vamos primero con definiciones y diagnóstico. La única forma de diagnosticar una fibrilación auricular no es con ese delirium cordis de la semiología clínica clásica en el cual tomábamos el pulso. Claro, porque pueden haber muchos simuladores del delirium cordis, extrasístoles supraventriculares, ventriculares, taquicardia atrial multifocal, muchísimas cosas que irregularizan el ritmo cardíaco. ¿Es un indicio? Sí, pero ya vamos a ver las sensibilidades de solo tomar el pulso. Fíjense ahora, esto es el patrón de oro, el electrocardiograma. ¿Y qué es lo que vamos a tener que ver? Pues la ausencia de onda P, y les puse con letras muy grandes porque es eso principalmente lo que necesitamos ver. No puede haber fibrilación auricular si yo logro divisar actividad auricular organizada. Tiene que haber ausencia de onda P, el RR irregular y va perdiendo un poco de categoría en términos de peso del diagnóstico. Ok, las ondas F minúsculas cuando las logro ver, que es en la gran mayoría, pero cuando yo veo alteraciones de la repolarización, yo ya no hablo de un criterio primario. La ausencia de onda P, sí. Trazado de 12 derivaciones ya es diagnóstico. Ahora, tenemos varias opciones nuevas y esto es visto en las nuevas guías 2020 de fibrilación auricular, en las cuales yo ya puedo tener otras opciones diagnósticas, pero si tuve la suerte de divisar un electrocardiograma con fibrilación auricular, fíjense aquí, por ejemplo, no veo onda P, no lo alcanzo a divisar, hay ondas F minúsculas, ondas P no existen como tal. Si yo tengo alguna duda, yo recomiendo siempre ver en los dos sitios del electrocardiograma donde mejor se le ve a la aurícula. Quiere decir en el plano frontal en D2 y en el plano transversal en B1. Si no veo onda P en esas dos derivaciones, perfecto, sospecho una fibrilación auricular y voy juntando más criterios para aumentar mi sensibilidad de diagnóstico y también mi especificidad en lo que habíamos dicho. Ausencia de onda P, F minúsculas, RR irregular, principalmente para la fibrilación auricular. Pues si yo no tengo electrocardiograma, y esto está muy en boga, porque desde que Apple sacó un detector continuo del teléfono en conjunto con un reloj que me detectaba la fibrilación auricular, pues ya tenemos los métodos diagnósticos de 1, 2 o 3 derivaciones. ¿Qué es lo que dicen las nuevas guías? Pues sí, perfecto, es aceptable, pero lo vamos a considerar siempre y cuando el registro sea continuo de 30 segundos. Solo ahí lo llamaremos fibrilación auricular. Llámese smartwatch, smartphone, smartwatch, llámese cualquiera de estos, nos sirve si están contemplados. Pero es importante saber la sensibilidad de cada uno. Fíjense, el tomarse el pulso, les decía yo, es el primer indicio, tiene una sensibilidad buena, pero la especificidad no mucha, porque claro, pueden ser muchas otras cosas que me llevan a un pulso irregular. Asimismo, también puedo tener mediciones irregulares en otros, como por ejemplo monitoreos ambulatorios de la presión arterial. Y cuando tengo los registradores de single lead, o sea, de un solo canal, tengo una alta sensibilidad, pero la especificidad no del todo. Y esto es porque a veces, visto de ciertos puntos, el corazón podría perder yo la división de la onda P. Los Smart Patch, los Smart Apps y los Watches también tienen bastante buena sensibilidad. Y en el caso de los smartphones acoplados a aplicaciones específicas, tienen muchos estudios en torno y tienen muy buena especificidad. Tal vez el futuro del diagnóstico, pero ahí sí condicionan los 30 segundos. Ok, vamos ahora a definiciones como tal. Cuando hablamos de patrones de fibrilación auricular, hablamos de la fibrilación de primer diagnóstico, aquella que por primera vez debemos, independiente si está ya ahí 1 año o 7 días o 1 mes o 3 meses, es FA de primer diagnóstico. Si es que yo tengo una fibrilación auricular que ya la vi y esta vez la estoy viendo que va y viene en menos de 7 días, sea con terminación espontánea, o sea que yo la termino, pues eso se llama fibrilación auricular paroxística. Persistente es aquella que más de 7 días y también yo la puedo estar revirtiendo, revierte espontáneo o con cardioversión química o eléctrica. La FA persistente larga data, el punto de corte son 12 meses, cuando yo todavía decido controlar el ritmo. Y la fibrilación auricular
permanente, ojo, permanente es el término correcto, no crónica. Ritmo de fibrilación auricular cuando ya el médico y el paciente hacen un acuerdo que vea, déjele allí, no vamos a controlar, déjele vivir con su arritmia. Más fácil y más práctico les voy a poner así. FA de primer diagnóstico la primera vez que le veo. FA paroxística menos de 7 días. FA persistente más de 7 pero menos de 12. Persistente larga data más de 12 meses. Y FA permanente cuando, independiente del tiempo que está allí, yo ya no le voy a controlar el ritmo. Déjele tranquilo. En las primeras 4 yo controlo o puedo controlar el ritmo. La diferencia es que en la permanente ya no se controla el ritmo. ¿Y qué ya no se debe usar de acuerdo a las últimas guías? Ya no se debe usar el término ni de FA valvular, ni de FA crónica, ni de FA aislada. Eso ya no se debe utilizar, no es correcto. A pesar de que nos cuesta todavía, a la gente que estamos inmersos en esto, todavía nos cuesta sacar ese término de FA valvular o no valvular, porque realmente la implicancia en utilizar un tipo de anticoagulación u otra es importante. Ok. Ya vamos viendo bastantes adelantos. Vamos ahora un poco a la fisiopatología y a la clínica del paciente. La clínica del paciente pues se la describe, el paciente la describe muy bien, como palpitaciones, como sensación de que algo le da vuelta en el corazón, como sensación de que una mariposa está allí, o muchos de los pacientes son asintomáticos. Pero ¿qué hay de la fisiopatología? Fíjense, los pacientes pueden tener su relación a fibrilación auricular basados en los hallazgos de Eisager, las ectopías de venas pulmonares, o lo que hoy está en boga, fibrosis, dilatación auricular, llamado la auriculopatía, puesto ya como importancia en clínica, y por último la vagotonía, que estos dos últimos temas están siendo muy estudiados a nivel mundial y muy estudiados a nivel de Ecuador. Fíjense, esto es lo básico, pero a veces la arritmia más compleja no podría o no creemos que tenga una explicación tan básica como es esta. Fíjense aquí, lo que decía Eisager, pues estos esquemas son difíciles de entender cuando lo veo así, pero fíjense, Eisager en el 98 lo que dijo es que hay gatillos de la fibrilación auricular y la mayoría de gatillos vienen de las venas pulmonares, sobre todo la superior izquierda y las varias llegadas de las venas pulmonares, que ahí hace unos latidos extra que puede desorganizar la aurícula. Pero visto así, yo por lo menos si vi la primera vez esto, no lo voy a entender. Vamos ahora a intentar hablar con palabras criollas. ¿Qué es esto? Imagínense todos, para la fisiopatología de la fibrilación auricular, que estamos en la fila para entrar al bono solidario. O sea, habrá una larga fila para el banco, ¿no? Ok, viene alguien y de pronto le empuja aquí a la señorita que está de verde. Le empujo y cuando le empujo se caen todos. Ok, ¿qué sucedió aquí? Todo estaba organizado, correctamente organizado, y vino alguien metido y le empujó y eso desorganizó a todo. Ok, el que empuja realmente es un latido extra. ¿De dónde viene? Pues vino de la vena pulmonar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y por qué me ayuda esta fisiopatología? Si yo quiero evitar que alguien venga y me empuje y me desordene todo de la fila, yo puedo simplemente hacer esto, que muy comúnmente se hace. Ok, le pongo algún reborde para que nadie me pueda entrar. Bienvenidos al hallazgo de Eisager y el grande aporte para la electrofisiología, porque es esto lo que hacemos nosotros cuando ingresamos al corazón para ablacionar. Ponemos un límite para que no se pueda meter nadie a desorganizar y aislamos las venas pulmonares para evitar las extrasístoles. Cuando hablamos de auriculopatía, solo visualmente ustedes pueden ver aquí bien bonito, bien morado y acá totalmente gris, dañado, todo desorganizado. Esto es lo que nosotros vemos cuando hay fibrosis en aurícula con el método más invasivo que tenemos, entrar al corazón y diagramar todo desde dentro. Es el mapeo electroanatómico. Y es lógico decir que cuando un corazón es más enfermo, más cicatriz, más fibrilación va a tener que un corazón más nuevo, más reciente el diagnóstico. Y vamos a hablar un poco de esto. Pero yo no a todos les puedo meter a sala para recién enterarme de eso. Y aquí viene la auriculopatía valorado por métodos que ahora son validados también por las guías. Porque hay varios estudios. El grande icónico fue el que dijo de la fibrilación auricular, el estudio de CAF, que nos botó al aire un score que objetivamente nos dice si vale la pena o no vale la pena intervenir en ese atrio para control de ritmo. Es cierto que nosotros
los cardiólogos, los médicos, tratamos ritmo basados en varios criterios que ya lo vamos a ver luego, pero básicamente en un score, algo así como la clase funcional que nos dice, más sintomático vale la pena tratar el ritmo, menos sintomático no vale la pena tratar el ritmo. Ahora nos dieron un aporte a decir, más enfermo la aurícula, como ustedes ven acá, o menos enferma la aurícula. Si es que es más enferma la aurícula, tiene más cicatriz, más verde, menos enferma la aurícula, tiene más los focos dentro de las venas pulmonares. Y le pone un score, un UTA 1, que es menos del 10%, UTA 2 del 10 al 20%, 3, 20 a 30% y 4 más del 30%. Estadio 4 no vale la pena abordar de control de ritmo, estadio 1, 2 y 3, dependiendo de las características, vamos a eso. ¿Y por qué? Porque fíjense la evolución. Un estadio 1 es esto, bien organizadito el músculo, estadio 2 ya intermedio con fibrosis, estadio 4 ya basta de tanta fibrosis, hay más fibrosis, más cicatriz que propio músculo. Y esto demostraron varios estudios, visto en anatomía patológica. Aquí les voy a pedir 1.000.000 de disculpas, porque yo les dije 3 fisiopatologías, venas pulmonares, auriculopatía y vagotonía. Les traje un ejemplo de nuestros pacientes, de hecho, esta es una paciente que empezaba ya con vagotonía, bradicardia, hizo un tilt test, no está funcionando el video, por eso les pido disculpas, porque al correr, de pronto bradicardizaba en medio de el desmayo vagotónico por síncope vasovagal, y luego del síncope salía en fibrilación auricular, lo cual fácilmente y visual nos demuestra que la fibrilación auricular tiene absoluta relación con la vagotonía, y eso está más que demostrado, sobre todo en los jóvenes vagotónicos. Fíjense aquí, esto también se demuestra ya en estudios, porque si solo aíslo pulmonares, no va bien. Si solo denervo el vago, no va bien. Y denervar el vago con ganglios parasimpáticos, pues va bastante mejor en términos de evolución y visto en metaanálisis, lo cual es mejor que solo aislar las venas pulmonares. Vamos a retornar a esto, no se preocupen, no quiero hacerles bolas. Ya hemos visto datos epidemiológicos, ya hemos visto definiciones, ya hemos visto fisiopatología. Vamos a un abordaje clínico práctico. Y aquí sí lo voy a hacer con calma, ya no voy a estar con el pie en el acelerador. Vamos a ver un poquito de lo que tenemos que hacer. Ok, llegó el paciente, le diagnostiqué con un electrocardiograma, que es el patrón de oro, vi ausencia de onda P, vi F minúscula, vi irregularidad del RR, vi alteraciones de la repolarización. Todo me indica que es una fibrilación auricular. ¿Cuál es el paso siguiente? De hecho, el algoritmo me va a decir cómo proceder. Pero antes de eso, yo les voy a decir por qué tratar la fibrilación auricular. Vamos a analizar, porque las cosas hay que saberlas. El principio para tratar no es solo la mejora de los síntomas, que es claro lo que le interesa al paciente. El principio para tratar la fibrilación auricular también es disminuir la cardiomiopatía inducida por una taquicardia como es la FA. O sea, disminuir la falla cardíaca. Pero también es disminuir o prevenir el stroke. Vamos a analizar un poco, y los que han visto alguna charla mía ya deben estar cansados de esto, y mis pacientes también deben estar cansados de esto, porque a mí me parece un gráfico que resume todo. Fíjense en el centro, la barra del centro, en amarillo, me indica el tiempo que yo paso en ritmo sinusal. Al inicio es completo el tiempo. En azul me indica los periodos de fibrilación auricular y los patrones aquí arriba. Cuando yo diagnostico la FA de primer diagnóstico, ok, pudo haber sido un episodio corto y pasaron años hasta que vuelve. Y cada vez vienen más frecuentes y cada vez vienen más duraderos y ahí vienen las fibrilaciones auriculares paroxísticas, pero todavía dura menos de 7 días. Y luego ya duran más de 7 días. Y luego ya vienen más frecuentes, ya vienen más molestos, por eso empiezo ya con las cardioversiones eléctricas. FA persistente. Y luego, cuando ya pasa a ser más de un año, yo tengo que estar en el límite en el cual dejo de tratar, dejo de cardiovertir y empiezo a aceptar acoplándome, y ahí pasa a llamarse FA permanente cuando yo ya dejo de insistir en el tratamiento del ritmo. Perdón, acá. ¿Y qué sucede? Al inicio el paciente se hospitaliza por sus problemas sintomáticos, o sea, cuando tiene síntomas va a la emergencia, cardioversión, más síntomas de la FA, cardioversión, más síntomas, cardioversión. Pero fíjense que cuando ya se vuelve permanente, ya deja de hospitalizarse tanto por cardioversión. Y más bien empiezan las hospitalizaciones por falla cardíaca o por eventos cardiovasculares mayores. Y eventos cardiovasculares mayores incluye mortalidad.
Pero no solo eso, ¿por qué la fibrilación se volvió de poco frecuente a extremadamente frecuente? Pues lo que sucedió fue que yo a tiempo no traté presión arterial, sobrepeso, apnea del sueño, sedentarismo, todos los lesivos los mantuve. Lógicamente eso va dañando más el atrio. Pero no solo eso, cada evento de fibrilación auricular me genera inflamación, me genera fibrosis, me genera cicatriz, me genera deformidad, remodelamiento auricular, deformidad, disfunción auricular, artropatía, auriculopatía. Y ese remodelado llega a un punto en el cual tiene tanta fibrosis que, estadio 4 de Utah, fibrosis difusa, FA permanente. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que nos dicen las guías, cómo evitar. Pero vamos algorítmicamente, regresemos a esto. Cuando yo detecto el electrocardiograma, yo tengo que hacer lo siguiente. Lo primero es estar seguro de que esto se trata de una fibrilación auricular. ¿Cómo? Pues primero lo confirmo. ¿Cómo confirmo? Con el electro de 12 es suficiente. O si yo tengo algún detector del ritmo de todos los que les hablamos, tiene que estar por lo menos 30 segundos. Ok. Un poquito los electrofisiólogos a veces criticamos esto de los 30 segundos por no tener 12 derivaciones, porque nosotros trabajamos mucho en Holter. Y en el Holter a veces tenemos solo 3 canales, con lo cual nos dice que teóricamente, por definición, deberíamos esperar 30 segundos para un diagnóstico de fibrilación auricular, pero las guías no son receta de cocina, las guías son orientaciones, siempre está el criterio médico por encima. Luego de confirmar, que es la primera C, que es el algoritmo, CC para ABC. La primera C es confirmar, la segunda C es caracterizar. ¿Cómo caracterizo? Con 4 S, el esquema de 4 S. La primera, S de stroke. ¿Qué es la S de stroke? Significa calcular el riesgo de que esa persona me haga enfermedad cerebrovascular. Y eso se hace con el score de CHATS-VASc. Antiguamente el CHATS, si ya tengo CHATS elevado, CHATS-VASc va a ser elevado. Entonces, a veces en la clínica no sirve calcular todavía el CHATS, a pesar de que los estudios hoy por hoy calculan CHATS-VASc. Si yo tengo un CHATS-VASc alto, es claro que yo tengo que también calcular un riesgo de sangrado, porque el CHATS-VASc, el riesgo de stroke, me va a decir a quién anticoagular, que ya es el siguiente paso, todavía no nos adelantamos. Solo una acotación, cuando yo calculo riesgo de stroke, calculo riesgo de isquemia por CHATS y calculo riesgo de sangrado por Hasbled. Pero yo les voy a decir que un error muy común es que si el CHATS sale alto, el Hasbled comúnmente sale alto. Y el Hasbled no es un score, un riesgo que me dice deja de anticoagular. No, señor, el Hasbled me dice si vas a anticoagular, que quien determina la anticoagulación es el CHATS, ten cuidado, ten precaución, anda con mucha cautela, monitoriza. Es lo que me dice el Hasbled. Jamás se contraindica una anticoagulación por un Hasbled alto. A eso es a lo que quiero llegar. Perfecto. Primero confirmo, segunda C, caracterizo. Primera S de la C, stroke. Segunda S de la C, síntomas. Severidad de los síntomas. Ahí veo un score que se llama EHRA. Lo que les decía, tengo que ver si el paciente es poco sintomático o muy sintomático. Poco sintomático, y aquí háganle la idea de un score de la New York Heart Association con respecto a clase funcional. Poco sintomático, clase 1. Moderadamente, altamente o muy sintomático. Sería 1, 2, 3 y 4. Disnea a grandes, pequeños, grandes, moderados, pequeños esfuerzos y reposo. Así es la New York Heart Association. Aquí también síntomas a los grandes, moderados, pequeños esfuerzos y reposo. Eso es todo de la EHRA a manera global para atención primaria. Es suficiente saber eso. Un paciente muy sintomático con un EHRA de 4, lo trato para control de ritmo. Un paciente poco sintomático con EHRA de 1, tal vez no vale la pena tratar. El ritmo me refiero. Luego vamos a ver la severidad de la carga. Y aquí hay mucha confusión muchas veces. Son 4 S. Primera S, stroke. Segunda S, síntomas. Tercera S, severidad de la carga. Severidad de la carga significa 2 cosas. Los patrones,
si es FA paroxística o es persistente o persistente larga data, pero también dentro del método de registro, aquí vienen los grandes monitores, por ejemplo, el Holter de 24 horas, me da 24 horas de examen. Y la carga también se puede cuantificar en términos de cuántas horas tuvo el paciente en ritmo de fibrilación auricular. Y del 100% me dice, ok, estuvo 5% del día. Esto me sirve porque parte del tratamiento va a ser disminuir esa carga. Hoy por hoy trabajamos en eso, los electrofisiólogos principalmente, y los cardiólogos y los médicos tienen que enfocarse en eso. Tercera S, severidad de la carga. Y cuarta S, severidad del substrato. Y aquí lo que yo les decía, ya las guías contemplan que se tiene que analizar. No es lo mismo una aurícula no dilatada que una tremendamente dilatada. No es lo mismo un score de Utah 1 que un score de Utah 4. Entonces, como clase 1, hay que analizar la severidad del substrato. Y ahí está todo lo que hacemos de diagnóstico. Las primeras 2 C son para diagnóstico. Primera C, confirmo. Segunda C, caracterizo con 4 S. Stroke, síntomas, severidad de la carga y severidad del substrato. Ahí viene la resonancia, ahí viene el ecoestrén atrial, ahí vienen varios exámenes diagnósticos. Hay que saber elegir bien, pero no es motivo de esta charla, no voy a ir a fondo en eso. Si esto está entendido, ya tengo bien mi diagnóstico, ya sé que es una fibrilación auricular, ya sé que tiene un CHATS elevado, necesita anticoagularse, ya sé que es muy sintomático y voy a tomar la decisión de si controlar ritmo o frecuencia, ya sé la carga y ya sé qué tanta perspectiva tengo yo de controlar de acuerdo al substrato. Y ahí viene el tratamiento, el A, B, C del tratamiento. La primera A, anticoagulación. Perfecto, la anticoagulación de la primera A me está diciendo, básate en el CHATS, si tiene score de CHATS en hombres más de 1 y mujeres más de 2, anticoagula. Perfecto, con clase 1. Y también me dice con qué anticoagulo, y aquí por favor, y esto que se entienda bien, en el pasado, bien recontra en el pasado quedaron los antivitamina K. Porque si yo tengo un fármaco que demuestra igual, o en ciertos casos en vida real, hasta mejor eficacia que el patrón de oro, en este caso los cumarínicos, y yo tengo un fármaco que a la vez es más seguro porque demuestra menos tasas de sangrados, y a la vez no necesita monitorización, pues me voy acercando a lo ideal, ¿no? Y esto ya fue visto varias veces, y desde las guías 2016 para 2022 ha cambiado muchísimo, y hoy por hoy es clase 1 los anticoagulantes directos, llámese inhibidores directos de factor 10A o inhibidores de la trombina 2, antitrombina 2, perfecto. Esos son los que podemos y debemos usar de primera línea. En casos específicos, se tiene que utilizar antivitamina K todavía, o sea, los cumarínicos, ¿sí? Pero es clase 2B de entrada. Entonces, prioridad, anticoagulantes directos. En la segunda, la B, perfecto, la anticoagulación es eso, analizar el riesgo y empezar anticoagulación. Que no les tiemble la mano porque el riesgo de sangrado, y esto es lo que yo siempre digo a mis pacientes y a mis colegas y a mis estudiantes, que no te tiemble la mano de anticoagular. Si bien es cierto, te salió el CHATS alto y puedes sangrar porque el Hasbled es alto, pero que no te tiemble la mano por una razón. Porque si el paciente sangra, ok, es algo conocido del fármaco, es algo que todos hubiésemos querido evitar, pero se sabía que podía pasar. Pero si el paciente tiene un evento cerebrovascular y tú, con un CHATS alto, no le anticoagulaste, la culpa es tuya. Porque las guías y los scores y los estudios te decían que va a pasar. No todos, más bien la rareza sangra. Y cuando tiene un CHATS elevado, la grande mayoría tiene evento cerebrovascular. Entonces, cargar esa conciencia, inclusive legalmente, no es bueno. Anticoagulen, que no les tiemble la mano. Segunda, la B. A, anticoagulación. B, better symptom control. Significa el mejor control de síntomas. Esa es la B. Y aquí fue el análisis del EHRA. Quiere decir, muy sintomático o poco sintomático. Poco sintomático, tal vez vale la pena solo controlar la frecuencia. Muy sintomático, tal vez vale la pena controlar frecuencia y controlar ritmo. Y aquí quiero indagar un poquito en estos dos. ¿Qué es frecuencia? ¿Qué ritmo? En una FA paroxística, el paciente entra en fibrilación auricular. Controlar frecuencia significaría darle un fármaco que frena la frecuencia. Por ejemplo, beta bloqueadores. Por ejemplo, calcioantagonistas dihidropiridínicos.
perdón, no dihidropirínicos. ¿Por qué esto? Porque si es que entra en fibrilación con frecuencia controlada, tal vez el paciente no tiene tanto síntoma. Pero no vale la pena controlar el ritmo ahí todavía. Claro, en algunos pacientes no vale la pena, pero en otros sí. Controlar el ritmo, en cambio, se refiere al hecho de quitarle la fibrilación auricular y dejarle en el ritmo normal la mayor cantidad del tiempo posible. O si le puedo dejar definitivo en ritmo sinusal, qué mejor. Eso es controlar el ritmo. Y hay fármacos para controlar la frecuencia, betabloqueadores, calcio antagonistas, y hay fármacos para controlar el ritmo. Por ejemplo, grupo 3, sotalol, amiodarona. Grupo 1, flecainida, propafenona. ¿Qué tenemos en el Ecuador? Para controlar frecuencia, betabloqueadores, calcio antagonistas. Para controlar ritmo, propafenona si es corazón estructuralmente normal y amiodarona si es corazón que tiene algo estructuralmente dañado. ¿Sí? Eso es importante saber y eso es con lo que controlamos la B, síntomas. Y C, esto es obligatorio a todos. De hecho, el ABC es obligatorio para todos. A todos anticoágulos si tienen CHADS elevado, a todos controlo frecuencia o ritmo y a todos en la C controlo comorbilidades. A todos les bajo de peso, a todos les hago ejercicio, a todos les hago reducción de consumo de alcohol, a todos les controlo el apnea del sueño y así. Porque esto es tan importante. No lo traje a flote y no lo traje en diapositiva, pero sí quiero mencionarles. Existe un estudio que se llama Reduce AF, que comparó a pacientes solo reduciéndoles el peso corporal. Aquellos que redujeron más del 10% del peso corporal controlaron casi en un 80% la arritmia. Eso se iguala a la mejor de las ablaciones. En resumen, el abordaje clínico tiene que ser anticoagulación, basado en CHADS. Hasbled no me impide, pero sí me pone alerta de que podría sangrar. 2, factores de riesgo. Y les traje en este orden porque en todos tiene que abordarse así. Factores de riesgo se controlan todos. 3, frecuencia. Y 4, ritmo. Es como una mesita, yo les pongo así porque de nada me sirve tener en una mesa 3 buenas patas si la cuarta está fallando, igual se va a caer. Los 4 análisis en fibrilación auricular tienen que ser hechos. No puedo dejar desapercibido la anticoagulación porque se me cae todo, tiene un evento cerebrovascular. No puedo dejar el análisis de control de factores de riesgo, tampoco frecuencia, tampoco ritmo. En todos los pacientes se tiene que analizar. Que claro, está muy avanzada la enfermedad, decido no controlar ritmo, eso es otra cosa. Perfecto. Si hasta aquí está claro, ya hemos visto prácticamente todo. Y aquí viene algo que si bien es cierto, me va a decir, pero en atención primaria nos vas a hablar de abordaje invasivo. Sí, y voy a hacer de mea culpa porque esto es tremendamente importante. Y les voy a decir por qué. Porque si a todos los que estamos aquí presentes les digo, un cáncer se puede abordar en 2 momentos. Bien al inicio o bien al final evolucionado cuando ya está en metástasis. Si yo pregunto a uno solo del auditorio aquí y alguien me responde que es mejor abordar cuando ya está ya en metástasis, pues bueno, no estaremos de acuerdo los 1,499 otros presentes. Porque no es así. A una enfermedad es mejor tratarla al inicio y en el caso de la fibrilación auricular, con más razón, y se los voy a demostrar. ¿Qué dicen las guías? Pues las guías nos dicen que sí, se debe abordar al paciente. En el caso de la fibrilación auricular paroxística, yo puedo recomendar antiarrítmicos, pero puedo recomendar la ablación como clase 2A. No está mal recomendársela. Se puede recomendar. Ya cuando es fibrilación auricular persistente, o sea, un poco más evolucionada, es clase 2B la ablación como primera línea, pero ya vamos a ver qué pasa cuando fallan los antiarrítmicos. En todo se debe considerar antiarrítmicos. Si es que tiene poca tasa de recurrencia, clase 2B. Si tiene mayor probabilidad de recurrencia, ahí no le ponen, no le cuantifican con qué indicación, porque dejan un poco más a criterio médico y estratificación de la morfología. ¿Recuerdan esa cuarta S? ¿El substrato? Sí, ahí viene el análisis de substrato. Y por último, si es paroxística o persistente, pero tiene falla cardíaca, es obligatorio. Clase 1, todo paciente con fibrilación auricular que ya tiene reducción de la fracción de eyección es clase 1, ¿no? No le están preguntando.
Es obligatorio ablacionar a ese paciente. Y si falla la terapéutica inicial con fármacos, pues bueno, ahí es más fácil, ahí es prácticamente obligatorio en todos los tipos de fibrilación auricular paroxística o persistente larga data, ablacionar. Falló e intoleró, clase 1, ablación. Por ende, no puedo dejar de pensar que esto sea de un médico de atención primaria también. Ok, y luego puedo también considerar que la ablación por catéter es de primera línea en los pacientes que tienen falla cardíaca. Porque esto, fíjense, cuando yo ablaciono o yo hago intervención temprana, la sobrevida libre de eventos es la mejor que existe. De nuevo el ejemplo con el cáncer. Tratado al inicio el cáncer, posiblemente hasta le cura. Tratado ya en metástasis, no cura a nadie. Eso mismo dijo el estudio Early AF del 2021. También hubo un estudio icónico que nos demostró que no solo es para liberación de síntomas o mejora de la sintomatología o respuesta, mejora la mortalidad. La ablación mucho más que los fármacos, casi un 40% con un NNT bastante bajo. Este se llama estudio Castoleyev y fue aquel responsable para que suba tremendamente la indicación de ablación en las guías de fibrilación. Fíjense cómo a los 36 meses ya se separan las curvas tremendamente a favor de la ablación para mortalidad por todas las causas y también para empeoramiento y hospitalización por falla cardíaca, las cuales sí se separan desde el inicio, no debido al azar y estadísticamente significativo con casi un 44% de reducción de eventos. Ok, ¿qué debemos saber con respecto a la ablación? Y por acá vamos ya avanzando. La ablación es ideal cuando la medicación falla o no se tolera o no se desea. Inicialmente se debe tomar medicación, así sea ablación, lo que hicimos siempre, obligatoriamente anticoagular por 8 semanas por esas lesiones subendocárdicas que pueden ser trombogénicas. La anticoagulación futura, independiente del éxito de la ablación, no depende del éxito, depende del CHA2-VASc. Si es que yo ablacioné al paciente, saber que un 70-75% pueden evolucionar bien, dependiendo del UTAT, puede ser hasta más que eso, y 60% en la FA persistente. Esos son mucho mejores que los valores de fármacos. Fármacos a los 5 años tienen una tasa de éxito de en torno a 40%. El mejor de los fármacos o asociaciones. 50% de los pacientes que tienen FA detectable al año, pues se pueden seguir diagnosticando conforme el método. Más método, más longitud del monitor, más voy a detectar FA. Pero no necesariamente nosotros creemos que es una falencia. Si yo tengo un paciente con fibrilación auricular del 100% del Holter, le ablaciono y le veo a los 2 años y tiene un evento de 30 segundos, yo en lo personal pienso que sigue siendo un éxito total. La carga de la fibrilación auricular es lo que llega a falla cardíaca. Entonces, eso es lo que se tiene que controlar. Perfecto. ¿Qué más tenemos que saber? Que el riesgo de complicaciones puede estar presente, pero la ablación es bastante segura y el riesgo de muerte es extremadamente baja. ¿Qué tipo de ablación? Pues tenemos radiofrecuencia, crioablación o hoy por hoy estamos hablando mucho de la mixta. Hay que hablar en términos de eficacia, seguridad, costos y si hay un plus de los dos. El CIRCA-2, un estudio del 2019, nos dijo que es igual radiofrecuencia que crío de 4 minutos, crío de 2 minutos para libertad de FA, para libertad de síntomas y para libertad o sobrevida libre de eventos de segunda ablación. Pero ¿qué sí nos dijo? Que independiente de cualquier método, todos bajan la carga de FA a cercano a 0%, menor del 1%. Eso es buenísimo. Porque si yo veo con disminución de carga de FA, tal vez disminuyo evolución a falla cardíaca. Y esto es lo que hacemos nosotros, vemos score de UTAT por resonancia, afortunadamente tenemos ya un experto o expertos llegando acá también al Ecuador, que hacen un score de UTAT, una fibrosis atrial. Y ahí nos dice si merece o no la pena ablacionar, porque vivimos en un país en el cual tiene que ser una decisión bien tomada. Y el score de UTAT a largo plazo, si es 4, mala evolución, mejor no se ablacione. Pero si es 1, la sobrevida libre de eventos es bastante buena. ¿Y cómo ablaciono? Pues tenemos 2 opciones. Criobalón, que es encrustar un balón en la llegada a las venas pulmonares. ¿Se acuerdan ese límite que ponía yo en la fila? Ok, eso lo puedo hacer con una línea de ablación
que hago una lesión aquí en la entrada de la vena pulmonar con criobalón o yendo punto a punto con la radiofrecuencia. Lógicamente, la radiofrecuencia va a necesitar una curva de aprendizaje para el electrofisiólogo mucho mayor y necesita realmente un mayor número de procedimientos para realmente dominarlo. Pero tal vez no es eso de radiofrecuencia o criobalón. Tal vez es el hecho de radiofrecuencia y criobalón por varias cosas. Los atrios pueden ser muy enfermos. ¿Qué es una ablación? Es bajar una punción transeptal, pasarnos al lado izquierdo con la aguja, pasar un introductor. Podemos, si es que es con radiofrecuencia, diseñar en 3 dimensiones los 2 atrios e ir, cada rojo es un punto de aplicación en el cual aislamos los pulmonares. En nuestro equipo lo hacemos por potenciales, no en bloque, quiere decir, no hacemos solo una línea. Si merece, se aplica, si no, no. Y aislada las pulmonares, pues se pasa a denervar también el parasimpático y en ciertos casos se necesita abordar otros sitios de la aurícula. Este es en cambio el sistema de la crioablación. Tenemos el catéter, tenemos los conectores, tenemos óxido nitroso que lo que hace es congelar en línea regular, en la línea ecuatorial de la llegada de las venas pulmonares. Fíjense cómo se insufla el balón, cómo ingresa el balón a la vena pulmonar. ¿Y cómo sé si estoy en la vena? Pues inyecto contraste, fíjense aquí, una mala oclusión y lo que sería una buena oclusión en el lado izquierdo. ¿Qué más hago? Pues una vez que ya sé que está bien ocluido, mando a congelar y la temperatura puede llegar a 55, 60, menos 0 y lo que hace eso es automáticamente congela los potenciales y estas espigas de allí desaparecen automáticamente en tiempo real. Quiere decir, aislé los potenciales y le volví. Todos estos son pacientes hechos en el Ecuador, lo cual es un orgullo porque ya tenemos las tecnologías de punta. Paciente antes de ablación, el que yo les decía, fibrilación auricular, aquí, por ejemplo, hace una pausa, la parte de vagotonía, nosotros la analizamos muy bien, y paciente después de ablación, seguimiento 2 años, ya tenemos de este paciente, nunca más pausas, nunca más FA, paciente FA persistente pasó a no tener más fibrilación auricular. La neuroestimulación vagal también, fíjense, le estimulo el vago y me hace una sistolia antes de la ablación, y luego de la ablación, yo neuroestimulo, que es con este aparatito del doctor Pachón, que es patentado por ellos, y lo tenemos en el Ecuador. Luego de la ablación, fíjense, el mismo paciente, inmediatamente en el mismo procedimiento, en el mismo día, ya no tiene esa sistolia, lo cual es realmente impresionante y hacemos denervación. Este es un estudio que publicamos en la Sociedad Brasileña de Cardiología, en el cual trabajamos en conjunto con el grupo del doctor Pedro Brugada, Gibi Chercha, Carlos de Asmundis, Chago Osorio, de allá del grupo de Bélgica, y también con los brasileños propios que crearon la neuroestimulación. ¿Qué documentamos? Fíjense, una pausa antes de la ablación con criobalón y después de la ablación con criobalón. Quiere decir, tal vez nuestros estudios dicen que el criobalón denerva parasimpático. Y esto es un poco los resultados que tenemos en el Ecuador, la sobrevida libre de eventos, para cada una de las técnicas, radiofrecuencia, crioablación mixta o en el global. Pues la tasa de éxito supera el 80% en el global y la tasa de éxito en criobalón quizás se está poniendo por enfrente de la radiofrecuencia, lo cual realmente nos está diciendo que estamos yendo por el camino correcto. Finalmente, y para no cansarles, con esto concluyo, quiero que sepan que la FA sí es un cáncer eléctrico, que sí es mejor abordarlo temprano, y hay que abordarlo temprano por su prevalencia alta, por su letalidad alta, por que necesita un abordaje oportuno, temprano y bien diagnosticado. Y los patrones, claro, puede ser de primer diagnóstico paroxístico, persistente, persistente a larga data o permanente, ya lo tenemos claro. El diagnóstico puede ser por electro de 12 que me da directo el diagnóstico o los monitores autorizados que necesito por lo menos 30 segundos. Que el tratamiento inicial se hace CC para ABC. Confirmo, clasifico o caracterizo las 4 S, stroke, severidad de síntomas, severidad de substrato, ABC para darle el tratamiento. A, anticoagulo, B, mejor alivio de síntomas y C, control de los factores de riesgo. Y finalmente, los 4 pilares del tratamiento: frecuencia cardíaca, beta bloqueadores calcio antagonistas, ritmo cardíaco, amiodarona, grupo 1 como propafenona, anticoagulación, anticoagulantes directos muy por encima de antivitamina K y control de factores de riesgo. Y finalmente,
nadie le queda duda, la ablación es el mejor método de control del ritmo cardíaco y disminución de la mortalidad en FA. Por eso, hoy por hoy, clase 1 y clase 2A en muchos pacientes. Finalmente, yo quiero agradecer, es un honor poder ya tener en el Ecuador tecnologías tan avanzadas como crioablación, aquí son fotos de las primeras intervenciones, dispositivos del tamaño de una pastilla como marcapasos, His Bundle Pacing, Synchromax, Vitatron, Tyrex, CDI subcutáneos, todo esto ya es una realidad en el Ecuador y yo agradezco porque tenemos equipos que cada vez promueven más estas técnicas en un país que está surgiendo bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Egas. A continuación vamos a seguir con la conferencia del doctor Vázquez y luego daremos paso a las preguntas. Bueno, es un honor para mí presentar al doctor Elías Vázquez. Él es un médico general graduado en la Universidad Central en el 2011, especialista en cardiología clínica por la Universidad Favaloro en Argentina en el 2017. Tiene un máster en investigación clínica por el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires en Argentina en el 2017. Especialista en electrofisiología y arritmias por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en el 2019 en Argentina también. Es médico tratante de electrofisiología del Hospital Eugenio Espejo. Bienvenido, doctor Vázquez, muchas gracias. Muy buenas noches, doctora Cárdenas. Muy buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme dirigirme a ustedes hoy. Bueno, la charla que se las voy a presentar hoy es una charla que es sumamente útil, sobre todo justamente en el manejo de distintas arritmias en el primer nivel, ya que estas son arritmias que pueden ser solventadas, que pueden ser resueltas en ciertas instancias y que en algunos casos pues podrían incluso no llegar a requerir mayor complejidad. Es así que vamos a hablar justamente sobre el manejo de las taquicardias supraventriculares en el primer nivel. He querido darle una pequeña introducción antes de empezar con el manejo, que es básicamente el tema de estas arritmias, una pequeña introducción para reconocer, para recordar en qué consiste o cuál es la definición primero y algunos otros parámetros importantes como la epidemiología y los parámetros clínicos dentro de los pacientes que sufren taquicardias supraventriculares. De manera general, de manera técnica, la definición de taquicardia supraventricular es aquella taquicardia cuya frecuencia auricular está por encima de los 100 latidos por minuto y cuyo mecanismo engloba estructuralmente a toda estructura que se encuentre, valga la redundancia, por encima del haz de His. Es así que les he puesto en estos tres pequeños gráficos dónde podrían encontrarse dichas taquicardias o dónde podrían generarse dichas taquicardias. Perdón, doctor, que le interrumpa, pero no estamos viendo su presentación, doctor. Si nos puede compartir la pantalla, Ok, por favor. mil disculpas. No se preocupe, gracias. ¿Estamos ahí? Está ahí la... Sí, ¿Sí? Perfecto, ahí se ve. Ok, bueno, mil disculpas por el error. Bueno, como les decía, estas taquicardias supraventriculares con una frecuencia auricular por encima de 100 latidos por minuto, que tienen que originarse por encima de las de His para ser consideradas como tal, dentro de su mecanismo, pues están de manera general las microreentradas, las macroreentradas, que en estos gráficos que les he traído, lo único que en realidad me ha interesado es justamente mostrarles que pueden ser justamente taquicardias que puedan presentarse dentro del nódulo auriculoventricular, porque presenta el nódulo auriculoventricular dos vías fisiológicamente de conducción, una vía rápida, una vía lenta, o que pueden darse por una reentrada auriculoventricular por algún haz accesorio, como se puede ver en uno de los gráficos,
teniendo como uno de los mejores ejemplos pues el Wolff-Parkinson-White con la presencia de las de Kent. Y obviamente también están esas micro-macro reentradas que se pueden generar dentro de las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, tales como las taquicardias auriculares, la fibrilación auricular y el flúter atrial. Es importante tener en cuenta la epidemiología de las taquicardias paroxísticas, principalmente supraventriculares. Hay no muchos estudios de estas taquicardias en población general, sobre todo hablando de las taquicardias paroxísticas, ¿no? Obviamente dejando un poco de lado a la fibrilación auricular. Ya que, bueno, tenemos acá, les he traído quizá uno de los estudios más importantes, de los estudios más grandes, ¿sí? Que se hizo en una población de 50.000 personas, es justamente la evaluación de la prevalencia y la incidencia de esta arritmia en la población general. En este estudio se pudo demostrar que la prevalencia ronda aproximadamente entre 2.25 pacientes cada 1.000 y la incidencia 35 cada 100.000 año. Se pudo ver también en base a esto que las mujeres tienen una mayor tendencia, una mayor incidencia con este tipo de arritmias, ¿sí? Casi el doble de riesgo que los hombres a presentar taquicardias paroxísticas supraventriculares, y que se ven mucho más con justamente con una incidencia mucho mayor, casi 5 veces más, en pacientes por encima de los 65 años que en pacientes menores de 65 años. Entonces, quizá lo más importante del tema epidemiológico es tomar en cuenta que si bien no es un grupo de arritmias que abruman en el tema prevalente, en el tema incidente, es un grupo de arritmias que sí las vamos a poder observar, sobre todo en la práctica clínica de primer nivel, y es justamente por eso que nos parece importante tener en cuenta el posible manejo en estas circunstancias. Como les dije anteriormente, algo que también me parece importante recalcar, algo que me parece importante tener en cuenta es justamente las manifestaciones clínicas o la sintomatología que estos pacientes van a presentar. Este es un estudio, una revisión sistemática en realidad, en la cual se recopilaron, al final se terminaron analizando en total 27 artículos de Medline y Embase. El fundamento de la revisión era analizar básicamente si todos los pacientes que en realidad presentaban palpitaciones o que decían presentar palpitaciones terminaban teniendo algún tipo de arritmia, y en este contexto sobre todo una arritmia supraventricular. Entonces claramente se englobaron todas las taquicardias supraventriculares, incluidas la fibrilación auricular y el flúter atrial, pero también las otras taquicardias mencionadas anteriormente. Y además de poder confirmar la cantidad de pacientes con palpitaciones que podían en realidad llegar a tener una arritmia demostrada, pues se pudo analizar los distintos tipos de síntomas, o se vieron los distintos tipos de síntomas en cada uno de estos estudios que los pacientes refieren y que se pueden analizar en el contexto clínico. Entonces tenemos obviamente los típicos de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, entre los cuales están las palpitaciones, la fatiga, la disnea, los mareos, la diaforesis, sudoración profusa, el dolor precordial, el presíncope y el síncope. Es importante, antes de ingresar con el manejo de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que nosotros aprendamos o recordemos cómo reconocerlas y cómo diagnosticarlas y clasificarlas de manera adecuada. Y obviamente la mejor forma de clasificarlas es mediante el electrocardiograma, que viene a ser una herramienta fundamental y que la debemos tratar de tener, obviamente, en el nivel de atención, en el primer nivel de atención, para poder solucionar ciertas cosas como estas. Es así que este algoritmo que les he traído es un algoritmo electrocardiográfico en el cual se sustenta el diagnóstico de la taquicardia supraventricular. Y lo sustentamos básicamente en el análisis del complejo QRS. El complejo QRS, que nos representa la despolarización ventricular, lo podemos analizar de dos formas: como un complejo QRS estrecho, angosto, o como un complejo QRS ancho, lo cual pues, nos está hablando básicamente del tiempo de conducción intraventricular. Se lo divide básicamente como estrecho cuando mide menos de 120 milisegundos, y el QRS será considerado como ancho cuando mide 120 milisegundos o más.
Sin embargo, les he traído el algoritmo del QRS estrecho, ya que en el contexto del QRS ancho, del QRS de 120 milisegundos o más, si bien no es una ley y mucho menos es un estándar, sí hay que considerar que una taquicardia con un QRS ancho, nosotros estamos obligados a descartar que dicha taquicardia no se trate de una taquicardia ventricular, principalmente por la malignidad de la misma y por el riesgo de muerte súbita que esta representa. Es así que en esta charla que vamos a hablar de las supraventriculares nos vamos a fundamentar en el análisis del electrocardiograma con el QRS estrecho. Por ende, la taquicardia supraventricular, la taquicardia con más de 100 latidos por minuto, QRS estrecho. Primero, analizar si es una taquicardia regular. Si la taquicardia no es regular, si el tiempo que existe entre cada QRS no es exactamente el mismo en todo el electrocardiograma, en las 12 derivaciones del electrocardiograma, nosotros tenemos varias opciones diagnósticas. La fibrilación auricular, que es algo que ya vieron en la charla pasada, una taquicardia auricular multifocal, o un flúter atrial, un flúter auricular con una respuesta ventricular variable. Esas taquicardias no son el enfoque tampoco, no van a ser el enfoque de nuestra charla, pero son diagnosticables justamente dentro del mismo algoritmo. QRS estrecho, pero es una taquicardia irregular. Al contrario, si hablamos ya de un QRS estrecho con una taquicardia regular, nosotros tenemos que ir a analizar ya ciertos parámetros. Y nos vamos a fundamentar principalmente en lo que se conoce como el intervalo RP, es decir, la distancia que existe, el tiempo que existe entre la onda R, ¿sí? El pico de la onda R, y la onda P. El intervalo RP lo podemos medir, y ya vamos a ver ahora en los próximos ejemplos electrocardiográficos, pero el intervalo RP nos va a diferenciar básicamente y nos va a dar la base de nuestro diagnóstico de la taquicardia paroxística supraventricular. Si el intervalo RP es menor o mayor que el intervalo PR. Si el intervalo RP es mayor que el intervalo PR, nos quedan básicamente dos taquicardias, que puede ser una taquicardia auricular o una taquicardia por entrada intranodal atípica. Ya vamos a ahondar un poco más en ello. Pero si el intervalo RP sí es menor que el intervalo PR, entonces solamente tenemos que medirlo, tratar de cuantificar adecuadamente esa medición, que requiere un poco de detalle en un principio, un poquito de práctica, pero es totalmente posible. Y básicamente consiste en si ese intervalo RP es menor de 80 milisegundos, es decir, es menor de 2 cuadraditos de los pequeños, recordemos, cada cuadradito mide 40 milisegundos, o si ese intervalo RP es igual o mayor a 80 milisegundos. Si es menor, si es un intervalo RP muy cortito, menor a 80 milisegundos, hablamos de una taquicardia por entrada intranodal, y si es mayor a 80 milisegundos, es una taquicardia por entrada B, que si recordamos el gráfico que les puse al principio del corazón con esa reentrada que impresionaba un camino amplio, es justamente estas reentradas provocadas por una vía accesoria, unas de Kent, un Wolff-Parkinson-White, o también una taquicardia por entrada intranodal atípica. Esta clasificación, vuelvo y repito, es un esquema importante que nosotros deberíamos tratar de tener en la cabeza para poder dar de mejor forma un diagnóstico y de esa manera, obviamente, dar el manejo más adecuado del cual vamos a hablar un poco más adelante. Les he traído algunos ejemplos de las taquicardias, principalmente de las cuales nos vamos a enfocar hoy, sobre todo en el contexto general del manejo. El primer ejemplo es la taquicardia auricular. Si recordamos el algoritmo previo, la clasificación, taquicardia auricular está representada básicamente en el contexto del QRS estrecho. Como vemos aquí, es una taquicardia a poco más de 120 latidos por minuto, con un QRS de 80 milisegundos, quizá como mucho, regular, como se puede ver, y que efectivamente no se puede visualizar tan fácilmente la onda P, sobre todo si lo que tratamos de ver en todas las derivaciones. Vemos, por ejemplo, que en la derivación de 1 parecería no haber, parecería no existir a simple vista una onda P, pero quizá donde se ve mejor es en la cara inferior, es decir, en la derivación de 2, de 3, ABF. Entonces, recordemos que las taquicardias auriculares son habitualmente, sobre todo las taquicardias auriculares monofocales, son habitualmente unas taquicardias, unas micro reentradas, que habitualmente pueden desarrollarse en aurícula derecha o aurícula izquierda, pero se ven mucho más en aurícula derecha, a nivel de la cresta terminales, a nivel de la parte inferior de la aurícula derecha.
Y lo que podemos ver nosotros acá en este electrocardiograma, en la cara inferior justamente, en D2, D3 y ABF, es la presencia de unas ondas P negativas que están, o me impresionan estar previas a ese QRS, pero que en realidad representan una taquicardia auricular. Y fíjense cómo en la derivación D2 hay una pequeña señalización en rojo, donde mi intención es básicamente mostrarles cómo el tiempo o lo que mide en realidad este intervalo RP, ¿sí? Vemos el complejo QRS, el segundo latido, una onda R, y la onda P siguiente, ¿sí? Entonces podemos ver y podemos interpretar claramente que el intervalo RP en este contexto es mucho mayor al intervalo PR. Y eso ya nos deja en posibilidades diagnósticas bastante claras. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de una taquicardia auricular. Luego les traigo otra que quizá es una de las taquicardias de oro de nuestro enfoque de hoy, que es la taquicardia por reentrada intranodal. El nombre ya nos dice mucho, ¿no? La culpable, digamos, o el culpable de esta taquicardia es justamente el nodo auriculoventricular. Dentro de este nodo se encuentra el problema. El nodo tiene una doble fisiología nodal. El nodo en este caso está teniendo dos lugares, dos caminos por donde está pasando el estímulo que viene a nivel auricular. Y ese es el problema, ya que en algún momento ese estímulo desciende por una de las vías, pero reentra, ¿sí? O vuelve a subir por la segunda vía y de esa manera perpetúa una taquicardia. Entonces, esa explicación también o ese entendimiento de cuál sería el mecanismo, cómo se daría anatómicamente esta reentrada intranodal, nos hace entender un poco también la imagen del electrocardiograma que tenemos acá. Vamos nuevamente al algoritmo. Una taquicardia, que en este caso está bastante más rápida que la taquicardia auricular, ¿no? Estamos hablando de una taquicardia que está a 200 por minuto, más o menos. Un QRS estrecho, claramente, 100 milisegundos quizá, o mucho. Bastante regular, me parece que no queda duda, sobre todo si vemos el D2 largo, que es un electro de 6 derivaciones con D2 largo, pero además de eso tenemos en la parte inferior dos derivaciones ampliadas, que son la derivación D2 y la derivación B1, con unas flechitas que nos ayudan a tratar de interpretar qué es lo que estamos viendo, observando justamente después del QRS. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que podemos ver o lo que estamos viendo es, sobre todo en D2 y en B1, una onda P, que por ejemplo, si ustedes se fijan en D2, es una onda P que simularía una especie de onda S, se conoce por eso como una pseudo S, y en B1, en cambio, pues intenta simular una onda R', ¿sí? Podría considerarse como una pseudo R. Y se encuentra justamente muy pegadita, muy cerca del complejo QRS, justamente después del QRS. Y eso está explicado porque se encuentra la reentrada en el nodo auriculoventricular. Entonces, estimula a nivel ventricular e inmediatamente estimula a nivel auricular por la entrada y el camino es muy cortito, el tiempo que tiene que recorrer el estímulo es muy corto y eso hace que muchas veces incluso la onda P no se logre visualizar y puede estar toda dentro del complejo QRS. Lo importante, siguiendo el algoritmo, es que tenemos acá, en cambio, un intervalo RP, ¿sí? Si medimos, por ejemplo, en D2, que quizás sea un poquito más fácil verlo, o en B1 también, como les dije, medimos desde la punta de la onda R o desde la punta de la onda RS acá en B1 que se puede visualizar, hacia la onda P, y vamos a ver que ese intervalo RP es mucho menor, mucho más cortito que el intervalo PR. Y además, ese intervalo RP es bastante corto. Es menor de 80 milisegundos, es menor de 2 cuadraditos. Entonces, nos vamos por el algoritmo diagnóstico de la taquicardia por entrada intranodal. Luego, nos queda, para abarcar principalmente las taquicardias paroxísticas supraventriculares, pues la taquicardia por entrada auriculoventricular, que ya se las mencioné previamente, que hablábamos principalmente de su gran exponente, como es el Wolff-Parkinson-White, el As de Kent. Y acá la diferencia entre la reentrada intranodal es principalmente el tiempo que tiene que recorrer el estímulo en el contexto de la reentrada, ya que estamos hablando de un camino mucho más largo, ya que la vía, como si recuerdan el gráfico previo, la vía se encuentra, digámoslo así, recorriendo por fuera o una distancia mucho más larga que la que tiene que recorrer solamente por el nodo auriculoventricular. Entonces, eso explicaría la imagen que podemos ver acá en el electrocardiograma, ¿no?
Si vemos en el dedo largo, hacemos el mismo ejercicio, QRS estrecho, QRS angosto, regular, menos de 120 milisegundos, pero tratamos de hacer el ejercicio del RP, entonces la flecha nos señala en el dedo largo dónde está, o dónde impresiona estar la onda P, vemos un RP que es menor a un PRC, pero vemos que ese RP mide francamente más de 80 milisegundos, llega a medir fácilmente 120 milisegundos. Entonces, esa mayor distancia, ese mayor tiempo que recorre nos está diciendo que muy probablemente se trata de un haz accesorio, de una vía accesoria. Como les dije, el principal exponente, el principal ejemplo, pues el Google Parkinson White. Es en este contexto, en esta introducción que les he dado del diagnóstico electrocardiográfico y un poco más de algo de epidemiología y la definición de las arritmias supraventriculares, con la cual ya me parece que entramos en materia del manejo de este tipo de arritmias en el primer nivel, ¿sí? Y es por eso que he querido dividirlo y he querido ponerlo principalmente como el manejo agudo, ya que me parece que es justamente el manejo agudo, el paciente que llega al centro, que llega a la emergencia, a la urgencia, sintomático habitualmente, que es el paciente al que nosotros le vamos a poner el foco de cómo deberíamos manejarlo con las herramientas que tenemos en el primer nivel. Mientras que el paciente del manejo crónico, el paciente que ya está diagnosticado, que ya fue diagnosticado alguna vez, es un paciente que idealmente ya debió haber sido manejado en algún contexto fuera del principio agudo, ya en algún contexto por el especialista, por el cardiólogo o por el electrofisiólogo, y obviamente porque no ya haber tenido una solución parcial o definitiva, sea farmacológica o sea invasiva. Pero volviendo al tema del manejo agudo, pues vamos a empezar por lo que la guía nos indica, ¿no? El protocolo inicial de este manejo. Obviamente, como todos sabemos, empezar por una historia clínica básica, anamnesis, el examen físico, que se complementa en este caso de manera indispensable con el electrocardiograma, ya que sin el electrocardiograma muy difícilmente vamos a poder tener un diagnóstico adecuado. Y de la mano, obviamente, dependiendo del lugar, dependiendo del centro, poder tener el apoyo también de la telemetría, del monitoreo continuo, sobre todo para los distintos tipos de terapias o terapéutica que vamos a ver un poco más adelante. Pero el electrocardiograma es fundamental. Como siguiente paso, sea para obtener una posible causa también, obviamente, además del tema de la anamnesis, pero también para obtener una consecuencia de lo que estamos teniendo o de lo que estamos viendo en el contexto de la arritmia, pues el apoyo de exámenes complementarios, ¿no? El laboratorio básico, una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, que nos van a dar una idea importante, vuelvo y repito, de si algo desencadenó dichas arritmias o qué es lo que esas arritmias están produciendo ya en ese paciente a nivel sistémico, a nivel general. Y si bien les he puesto acá un tercer parámetro, que es el ecocardiograma transtorácico, que es algo que obviamente no tiene por qué estar dentro del contexto del primer nivel, es algo solamente que cierra el protocolo adecuado final de ese paciente, ¿sí? Que deberíamos tener una evaluación pronto, una evaluación rápida, lo más pronto posible de su... a nivel estructural de cómo está su corazón, a ver si hay algún tipo de cardiopatía estructural o se trata netamente de algo electrofisiológico, de algo arrítmico. Es así que con esto que les traigo ahora, con esta diapositiva, empezamos ya básicamente después de ese análisis rápido, pues a clasificar clínicamente a los pacientes y de esta manera ya nos vamos orientando, no solamente obviamente con el diagnóstico, que ya sabemos que se trata de una taquicardia paroxística supraventricular, sea taquicardia auricular, taquicardia por entrada intranodal o taquicardia por entrada B, pero vamos clasificando al paciente clínicamente como para saber qué tipo de manejo, qué tipo de acción rápida o no tan rápida tenemos que hacer en el primer nivel de atención. Paciente asintomático, obviamente puede pasar que no tenga muchos síntomas o no tenga síntomas, no es muy común, pero vamos a ver que sí en algún momento puede suceder y que llegue con alguna arritmia, sobre todo taquicardias auriculares por ahí no muy rápidas, ¿sí? Que podrían nos llegar a generar mayor tipo de sintomatología. Pero nos vamos a enfocar en el paciente sintomático, ya que habitualmente los pacientes con reentrada intranodal, con reentrada del nodo AB,
con entrada auriculoventricular, son pacientes muy sintomáticos debido sobre todo a la frecuencia cardíaca que presentan, ¿sí? Por encima siempre de los 150, 180, incluso 200 latidos por minuto. Entonces, sintomáticamente este paciente lo tenemos que clasificar en dos: estable o inestable hemodinámicamente. Y esto es fundamental para el manejo posterior. Estos síntomas son de alguna manera relativos, pero hay que saber analizarlos y pues bueno, para eso también está un poco principalmente la teoría, pero está un poco la práctica y la experiencia de qué tanto vamos a ir viendo estos pacientes en nuestra práctica clínica. El paciente hemodinámicamente estable es ese paciente que refiere palpitaciones, que está en ese momento con palpitaciones, que refiere una disnea, clase funcional 2, fatiga ante cierto esfuerzo, dolor torácico leve, dolor precordial leve, sudoración, diaforesis, una mala tolerancia al ejercicio, habitualmente ya de manera crónica, presíncope, mareo y alguna que otra alteración del sueño. Es decir, es este paciente que sí viene a la emergencia, sí viene a la consulta en el primer nivel, pero que nos refiere síntomas del momento, pero también síntomas pasados, de cómo se vienen presentando. Y claramente, pues, ya al instantáneo examen físico nosotros vemos también que se encuentra con parámetros o con signos vitales estables. A pesar de que la frecuencia cardíaca esté elevada, pues tenemos una presión arterial normal, tenemos una saturación de oxígeno normal, tenemos un buen llenado capilar, extremidades bien perfundidas. Entonces, eso hace que nosotros ya podamos catalogar a ese paciente como un paciente hemodinámicamente estable y el manejo obviamente es un tipo especial. Mientras que el paciente hemodinámicamente estable es ese paciente urgente, ese paciente emergente, ¿sí? En muchos de los casos, que nos vamos a dar cuenta de manera diferente. Sí, ese paciente va a referir palpitaciones, obviamente, pero va a referir muchas cosas más, si es que está en condiciones de hacerlo, porque puede ser que el paciente haya llegado con síncope, que todavía no haya recuperado conciencia, quizás, que refiera un dolor precordial, pero francamente intenso, incapacitante, opresivo, que obviamente podría estar simulando o podría estar presentando acompañándose un proceso isquémico miocárdico, un infarto de miocardio, que al examen físico, además de eso, vemos francos signos de insuficiencia cardíaca, estertores a nivel pulmonar, edema agudo de pulmón, que dentro del examen físico nosotros vemos que es un paciente que está desaturando, que está con presiones arteriales medias bastante bajas, que tiene un llenado capilar muy enlentecido, libídico, frío. Y obviamente si todo eso se combina y si a eso le sumamos por ahí el tema de los estudios complementarios, podemos llegar a definir que incluso puede ser un paciente que está en shock cardiogénico, secundario todo a nuestra taquicardia paroxística supraventricular. Y obviamente el manejo es otro, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar por el manejo en el caso del paciente inestable, el paciente con inestabilidad hemodinámica que requiere urgencia o emergencia en ese momento. Las guías nos definen un solo manejo inmediato en este tipo de pacientes y es la cardioversión eléctrica sincronizada, con una clase de recomendación 1 y un nivel de evidencia B, es decir, muy alto, muy bueno. Yo les he traído acá a colación este estudio, ya que, bueno, la cardioversión es algo que igualmente requiere del conocimiento como tal y de la práctica propia, pero hay que tener en cuenta algunos parámetros. Este estudio es un estudio interesante, es un estudio prospectivo, observacional, de un registro australiano, en el que con desfibriladores bifásicos, me parece que es importante también tomarlo en cuenta, ya que el desfibrilador bifásico tiene doble canal de energía, justamente como el nombre lo indica, no es solamente una sola corriente como el monofásico, y eso hace que se use menor cantidad de energía, menor cantidad de choque con el bifásico, reduciendo incluso en un 40%, hasta un 40% el requerimiento de energía para obtener el mismo resultado, que es pues la cardioversión eléctrica sincronizada. Este es como les decía, es un estudio observacional prospectivo de 379 pacientes, donde lo que hicieron fue valorar varias cosas. Primero, la eficacia del choque, y sobre todo del primer choque, porque obviamente no todos los pacientes salen al primer choque. Segundo, también valoraron la carga con la que se daba el choque, la energía, y lo dividieron de manera general en menos de 200 joules y más de 200 joules.
considerando en menos de 200 joules, lo que ya también la guía y los estudios pues, nos manifiestan, que va a depender un poco del tipo de la taquicardia que tengamos, ¿no? Hablando de las supraventriculares, obviamente. No es lo mismo un FA, un flutter, que una taquicardia por entrada intranodal y una taquicardia por entrada auriculoventricular, considerándose el requerimiento de 50 a 100 joules, al menos de entrada, para una reentrada intranodal y una reentrada B, y considerándose más de 150 a 200 joules para un FA. Sin embargo, lo interesante del estudio es que se pudieron ver algunos predictores de éxito, y eso pues ya en el contexto clínico y en la práctica clínica nos puede hacer cambiar de opinión en el primer choque o en la intención del primer choque que sea pues para poder obtener la cardioversión exitosa. Entonces, se vio que el 73% tuvieron una cardioversión exitosa con la primera descarga, independientemente de más o menos joules en este caso. Se vio algo muy importante, que el peso adecuado o ligero, obviamente depende del contexto del paciente, ¿sí? La talla, etcétera, etcétera, pero en el contexto del peso adecuado, de la determinación de peso adecuado o peso ligero, es un predictor de éxito. Tiene 19% más éxito en la primera cardioversión, un paciente con un peso adecuado, un peso ligero. Y eso va de la mano con el principal predictor de éxito, ¿no? Que es justamente la obesidad, el sobrepeso. Ya que la obesidad, el sobrepeso, es considerado o es igual a mayor necesidad o mayor requerimiento de energía, mayor requerimiento de choque en la cardioversión. ¿Sí? Lo valoraron en base a cada 10 kilos de sobrepeso y se vio que de manera importante pues era un predictor de éxito importante, en este caso pues en contra de la cardioversión y sobre todo del primer choque. Siendo así, pudiendo analizarlo de esta manera, si bien no es lo mismo un paciente con un FA versus un paciente con una reentrada intranodal, tampoco es lo mismo el paciente con una reentrada intranodal obeso, ¿sí? Entonces, son parámetros que hay que tomar en cuenta como para decidir con cuánto vamos a iniciar quizá una primera descarga o la única descarga, tratando de que así sea, de la cardioversión eléctrica previamente mencionada. Y acá viene el siguiente parámetro que vamos a mencionar del manejo agudo de los pacientes con la taquicardia paroxística supraventricular. Hemos visto el manejo de los pacientes hemodinámicamente inestables. Pues ahora vamos a ver el manejo de los pacientes hemodinámicamente estables, que es lo más importante en nuestro primer nivel de atención en este contexto. Las guías nos mencionan el primer manejo de estos pacientes estables con maniobras vagales. Su nombre lo indica. La intención de estas maniobras, o el objetivo de estas maniobras, es poder llegar a obtener una reversión de la arritmia, profundizando o aumentando la actividad del sistema parasimpático, del sistema vagal. De esa manera, poder obtener la reversión. Y tenemos 3 maniobras principales, las cuales ustedes las ven acá, las tenemos mencionadas acá. La Valsalva estándar, la maniobra de Valsalva estándar, la maniobra de Valsalva modificada y el masaje o el famoso masaje del seno carotidio. Es en este contexto que vamos a hablar de cada una de ellas, pero yo les he traído un pequeño video donde vamos a evidenciar las dos, la maniobra de Valsalva estándar, Valsalva modificada, y pues lo vamos a entender acá en este video. Perdón. Bueno, este video nos explica, en primera instancia, lo que vamos a ver es cómo se realiza la maniobra de Valsalva modificada, como todo procedimiento, como toda maniobra, primero pues explicando al paciente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a explicar en este video, lo que van a hacer con el paciente es, primero, pedirle que haga una inspiración profunda, lo más profunda que pueda. Posterior a eso, generar una expiración forzada con la glotis cerrada, y para garantizar esto, conectando una cánula de oxígeno, una manguera de cánula de oxígeno, un extremo hacia la boca, obviamente, y el otro hacia el manómetro del tensiómetro, para garantizar de esa manera, pues, la presión suficiente que va a terminar generando una presión intratorácica elevada, que es el principio o la primera reacción que queremos en la Valsalva. Como vemos acá en el video, empieza a expirar, llevándonos a una presión de hasta, o lo ideal, hasta 40 milímetros de mercurio. El paciente está en una posición semisentada. Lo que vamos a ver, vuelvo y repito a continuación, es la Valsalva modificada. Entonces,
Una vez que llega idealmente 15 segundos de expiración forzada, lo que hacen es supinación total e inmediatamente levantan los miembros inferiores a un ángulo aproximado de 45 grados durante 10 a 15 segundos, obteniendo una reversión de la arritmia, como vemos acá en la pantalla. Eso es lo que se considera como la valsalva modificada. La realidad es que la valsalva estándar se puede realizar igual con el manómetro, con la cánula de oxígeno, pero también se puede realizar, como ven acá, con una jeringuilla, con una jeringa, pidiéndole al paciente que haga exactamente lo mismo, que inspire bruscamente, que inspire profundamente, perdón, para que luego exhale, expire forzadamente, tratando de llegar exactamente a lo mismo, ¿sí? Tratando de llegar a un buen aumento de presión intratorácica, idealmente 40 milímetros de mercurio, y luego un descenso no tan brusco, no tan abrupto, a nivel hacia decúbito supino, ¿sí? Eso vendría a ser la maniobra de valsalva estándar, es decir, la gran diferencia entre la valsalva estándar y la valsalva modificada viene a ser prácticamente la elevación brusca, rápida, si bien en el video se lo hizo un poquito más despacio, pero brusca y rápida de los miembros inferiores, tratando de esa manera, pues, aumentar de mejor forma y más bruscamente ese retorno venoso que nos va de manera secundaria a terminar provocando al final una reacción, una respuesta vagal que termine revirtiendo la arritmia. Ahí tenemos pues la valsalva estándar, la valsalva modificada y el masaje del seno carotidio lo vamos a ver un poquito ahora después. Les he traído ahora para analizar las dos primeras maniobras de las que hablamos, la valsalva. Les he traído un estudio que, pues bueno, quizás es el estudio que puso un poco más hacia arriba el tema de la valsalva modificada, que es el estudio Revert, es un ensayo clínico randomizado, en que justamente se comparó, se hizo dos grupos de pacientes, a unos se les aplicó la valsalva modificada y a otros se les aplicó la valsalva estándar. Algo importante dentro de este estudio es que todos los pacientes tenían taquicardia paroxística supraventricular y se excluyeron a todos aquellos que tenían diagnóstico de FA y Flutter. Y bueno, obviamente la idea de este estudio era ver cuál de las dos maniobras era mejor o más eficaz, con una diferencia bastante importante a favor de la valsalva modificada, 43% de cardioversión exitosa, de reversión exitosa a ritmo sinusal versus un 17% contra la valsalva estándar, ¿no? Dándonos un análisis estadístico claro de que básicamente tenemos más de 3 veces o casi 3 veces más chances de reversión a ritmo sinusal con la valsalva modificada que con la valsalva estándar. Este estudio y obviamente muchos otros más han posicionado a las maniobras de valsalva en nuestras guías, como pues una recomendación 1, una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia B para la reversión de la taquicardia supraventricular en pacientes hemodinámicamente estables. Pasamos al masaje del seno carotidio, que viene a ser otra de las maniobras vagales importantísimas y que la vamos a analizar ahora y vamos a dar una conclusión importante, sobre todo con esta maniobra. Les he traído este artículo de revisión, ¿sí? Un artículo de revisión de la New England, en el que si bien habla y explica todo a fondo de las indicaciones del masaje del seno carotidio, de manera general tenemos dos, es justamente el tratar de revertir una taquicardia paroxística supraventricular y también llegar al diagnóstico, descartar un diagnóstico de una hipersensibilidad del seno carotidio, de manera general, son esas dos indicaciones. Lo que he querido con esta imagen o con esta diapositiva, pues es mostrarles en primera instancia el gráfico, donde está el fantoma, cómo y dónde se hace el masaje adecuadamente del seno carotidio, como ustedes pueden ver con el dedo índice y con el dedo medio, tomando en cuenta anatómicamente el borde superior del cartílago tiroideo. Nos dirigimos, en este caso, en el lado derecho, hacia abajo, ¿sí? Llegando a sentir primero el pulso carotidio y apenas sentimos el pulso carotidio, generamos una presión de aproximadamente 5 a 10 segundos.
del tiempo de presión. La idea es justamente presionar exactamente donde está el seno carotidio, que es a la altura del cuerpo del seno carotidio, que está en la bifurcación, justo en la bifurcación entre la carótida interna y la carótida externa. De esa manera, lo que se trata de obtener es lo que vemos en las otras dos imágenes electrocardiográficas que les he puesto ahí, que es o revertir una taquicardia, por ejemplo, como la que vemos en la segunda imagen, con la flecha negra grande que revierte la taquicardia, o abrir también una taquicardia, ¿sí? En este otro caso, por ejemplo, en la otra imagen, lo que vemos es en realidad una arritmia que claramente es una arritmia con ondas de flute, ondas de aleteo, y lo que se ve es que sí, deja de aparecer un latido ventricular, pero en cambio las ondas auriculares se manifiestan y se quedan solas y no nos queda la duda de que en este caso pues es un aleteo auricular. Así que bueno, el masaje del seno carotidio puede ser muy útil en este contexto, ya que podría no cortar la arritmia, pero nos podría dar un poco más de manifiesto exactamente del diagnóstico de la misma. Sin embargo, es una maniobra que también requiere sus cuidados. Y así como las maniobras de Valsalva requieren un monitoreo, pues esta no se queda atrás. Con mayor razón aún. Requiere sí o sí una telemetría, de preferencia un monitoreo continuo, pero idealmente un electrocardiograma, es decir, poder realizar un electrocardiograma mientras estamos haciendo el masaje del seno. Y claramente, pues tiene sus implicaciones clínicas importantes. Es por eso que les he traído esta diapositiva, donde vemos básicamente las contraindicaciones más relevantes hacia el masaje del seno carotidio. Vimos previamente que en realidad las maniobras de Valsalva, más aún la maniobra modificada, la maniobra estándar, no tienen una contraindicación real, no tienen una contraindicación franca, mientras que el masaje del seno carotidio sí. Una enfermedad cerebrovascular hace 3 meses, al menos, una enfermedad cerebrovascular isquémico transitoria, un soplo carotidio, es decir, obviamente estamos obligados a auscultar las arterias carótidas de estos pacientes, un infarto agudo de miocardio hace menos de 3 meses, o una historia de arritmias ventriculares frecuentes, sobre todo malignas, en estos pacientes, ya que en este tipo de maniobra nosotros corremos el riesgo de, si no tomamos en cuenta todas estas contraindicaciones, obviamente por ahí provocar un desprendimiento de placa ateromatosa y generar un evento cerebrovascular importante. Es por eso que les he traído este artículo donde nosotros vemos el análisis de las tres diferentes maniobras vagales. Entonces, tenemos el contexto, el paciente hemodinámicamente estable, con una taquicardia acústica supraventricular ya diagnosticada, en el que yo considero que puedo o que debo intentar sí o sí una de las maniobras vagales para cortar o tratar de revertir esa arritmia. ¿Cuál uso primero? ¿Por qué? Pues bueno, la evidencia es bastante clara. Este artículo es un ensayo clínico randomizado donde comparó las 3 maniobras, 3 grupos de pacientes diferentes, 98 pacientes en total, 32 con Valsalva modificada, 33 con Valsalva estándar y 33 a masaje del seno carotidio. Lo interesante también de este estudio, a pesar de que obviamente el número de pacientes no es tan grande, pero comparó estos 3 grupos, lo interesante es que analizó no solamente la respuesta inicial, es decir, no solamente la reversión en el momento, sino también analizó la respuesta sostenida de la maniobra. Después de 5 minutos de haber obtenido una respuesta favorable, vio cuáles de estos pacientes tenían una recurrencia de la arritmia en 5 minutos, ¿sí? Entonces, eso fue interesante para ver también con cuál de las maniobras podían tener más o menos recurrencia. Y los resultados saltan a la vista, los resultados son muy buenos para, sobre todo, una de ellas. Entonces, inicialmente, la Valsalva modificada es lo mejor que se puede hacer. Es la primera maniobra que deberíamos hacer. Con 43.7% de éxito en comparación, obviamente, a las otras 2 maniobras. Entonces, 14 de los 32 pacientes revirtieron al ritmo sinusal. La Valsalva estándar, 8 de los 33 pacientes. Y el masaje del seno carotidio, apenas 3 de los 33 pacientes. Una diferencia bastante importante, sobre todo entre la Valsalva modificada y el masaje del seno. Y de manera sostenida, después de 5 minutos, se vio que permanecían en ritmo sinusal. En la Valsalva modificada, 9 de los 32. En la estándar, 2 de los 33. Y en el masaje del seno carotidio, apenas 1 de los 33. Es decir, el resto, de manera sostenida, muchos recurren, pero recurren mucho más con el masaje del seno que con la Valsalva modificada. Una diferencia bastante clara, bastante significativa. De manera concluyente,
y lo que nos dicen las guías, efectivamente, los estudios. Nosotros, en el paciente hemodinámicamente estable con taquicardia paroxística supraventricular, maniobras vagales, primero, y más aún en el primer nivel de atención, primero valsalva modificada, ¿sí? Podríamos luego, si no funciona la valsalva modificada, intentar el masaje del seno carotidio, podría ser una opción, pero digamos que en primera instancia la valsalva modificada vendría a ser como el gol estándar de las maniobras vagales. Y si bien en el primer nivel de atención estamos limitados en muchas cosas, porque obviamente es lo que corresponde en ciertos parámetros, es bueno y me ha parecido correcto traerlo a colación el manejo también farmacológico posterior agudo que debemos tener, y sobre todo en nuestros pacientes en los que ya pues las maniobras vagales no son efectivas, porque si bien estamos viendo que la valsalva modificada es mucho mejor que las otras dos maniobras, no supera el 43-44% de eficacia. Es decir, pues no es tampoco ninguna maravilla. Es así que tenemos como en el contexto del manejo agudo como gold estándar, como mejor medicamento para la reversión de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, la adenosina intravenosa. ¿Sí? Yendo con bolos desde 6 a 18 miligramos, literalmente pasarlo en bolo muy rápido. Y como nos dice la guía, nos dice la evidencia, está recomendado si es que las maniobras vagales fallan, dejándonos posteriormente a otros dos medicamentos, que son el verapamil, el diltiazem y los beta-bloqueadores, con una clase de recomendación 2A, si es que las maniobras vagales fallan y la adenosina llegase a fallar. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo las consecuencias o los efectos adversos que pueden llegar a tener el verapamil, el diltiazem, los beta-bloqueadores de manera endovenosa, son complicaciones que sí o sí hay que manejarlas ya obviamente en un segundo o tercer nivel, ya que pueden llegar a ser complicaciones bastante serias, como una misma parada cardíaca, un bloqueo auriculoventricular que requieren el implante urgente de un marcapaso transitorio, al menos en ese momento. Es por eso que les he traído solamente como una idea de qué es lo que sigue para el manejo agudo de este tipo de pacientes. Y si bien me ha parecido a mí que la idea era esta, darles un manejo agudo en el primer nivel de atención, siempre recordar que aquí no termina, digamos, el manejo de este tipo de pacientes con la taquicardia paroxística supraventricular, sobre todo cuando se trata de la taquicardia por entrada intranodal y de la taquicardia por entrada de auriculoventricular, que son taquicardias muy sintomáticas, que no llegan a representar en la gran mayoría de casos un riesgo franco de muerte súbita, pero que sí deterioran mucho la calidad de vida. Entonces son pacientes que tienen que llegar al tercer nivel de atención, tienen que llegar a los hospitales de especialidades, ya que deberían recibir, en la gran mayoría son candidatos a recibir el tratamiento definitivo, que pues viene a ser la ablación por radiofrecuencia o la crioablación focal, y sobre todo la ablación por radiofrecuencia, que es algo que lo tenemos en el Hospital Eugenio Espejo, que estamos solucionando las patologías, las taquicardias de nuestros pacientes de manera exitosa, de manera eficaz, y lo venimos haciendo ya desde hace algún tiempo. Entonces tienen que terminar llegando allá, pero en primera instancia son pacientes que sí de manera aguda se pueden manejar en nuestros centros de primer nivel de atención. Les agradezco muchísimo por su atención y espero que pues, les haya sido útil la charla que les traje. Muy amable. Muchas gracias por su ponencia, doctor Elías. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas para los doctores. No sé, doctor Egas, si puede prender su cámara para hacer las preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Egas. Vamos a leer las preguntas que, digamos, son más, se han repetido con más veces. Quisieran saber, el auditorio, doctor Egas, ¿qué opina usted en los pacientes que tienen más de 75 años con relación a los anticoagulantes directos? ¿Cuál prefiere usted? Y sobre todo en aquellos pacientes frágiles, ¿qué experiencia, qué recomienda usted? Si bien es cierto, actualmente existe una preferencia para los inhibidores directos del factor 10A y dentro de ellos por estudios específicos demostrando su mejor perfil de seguridad del apixaban. Es cierto también que muchos de los estudios pivotales, llámese en el Rocket para rivaroxaban, llámese en el Aristotle para el apixaban y llámese en el Relay
para el dabigatran, existen brazos de pacientes adultos mayores. Hay que tener mucho cuidado con los subanálisis que se hace de este grupo, porque no son estudios enfocados directamente en adultos mayores. Y si bien es cierto, pueden haber tendencias hacia un brazo o hacia otro en los estudios comparativos o en los estudios de vida real, no se puede sacar conclusiones cuando un estudio clínico no está direccionado específicamente a comprobar eso. Entonces, yo mal podría hacer diciéndoles, este es mejor que este fármaco en este rango de edad, si no hubo un estudio clínico demostrando eso. Porque lo que se puede hacer con el análisis de subgrupos es realmente levantar una hipótesis que genera un estudio específico de eso. No saca una conclusión como tal. En los estudios de vida real, inclusive en el Santus del Rivaroxaban, existen ya detalles y lo que yo les puedo decir es, independiente del fármaco que ustedes usen, porque esto también va a depender mucho de la accesibilidad, independiente del fármaco, lo importante es hacer un ajuste para función renal. Entonces, si es que yo tengo un inhibidor directo del factor 10A y yo tengo que utilizar Rivaroxaban, ok, yo calculo para el clearance de creatinina que tiene mucha influencia de la edad en el paciente. Y si yo tengo que usar Apixaban, que es la predilección, pues bueno, también tengo que ajustar para la función renal del paciente. Entonces, eso es lo importante de mensaje para la atención primaria. ¿Cuál es el problema? Porque hay el otro en el estudio RELY, que siempre la crítica para el RELY va a ser el ajuste de las dosis. ¿En qué paciente uso 150? ¿En qué paciente 110? ¿En qué paciente 75? Y no olvidarnos que el dabigatran es un contra del dabigatran es la gran eliminación por vía renal. Quiere decir, es muy dependiente de la función renal, lo cual está muy comprometido en el adulto mayor. Entonces, todos esos análisis hay que hacerlos. Realmente no hay algo contundente, las guías no nos dice tiene que ser este versus este otro, pero sí hay muchos estudios ya orientándose inhibidores directos factor 10A y dentro de ellos tal vez el Apixaban. Está sin micrófono, doctora. En cuanto a la fragilidad de los pacientes, ¿usted elegiría alguno en especial? Bueno, el tema de fragilidad es un tema que dominan mucho y nosotros hemos aprendido muchísimo en nuestro servicio de cardiología, analizar el contexto, la funcionalidad y la fragilidad del paciente, porque tenemos influencia del posgrado de geriatría, en el cual sí nos demuestran esto. Hay ciertas características que influyen en la fragilidad del paciente y dentro de ellos también toda la parte logística, motora, funcional del paciente tiene que ser tomado en cuenta. Sin embargo, al igual que yo les decía, si yo tengo un CHATS elevado y tengo un HAS-BLED elevado, yo sé que puede sangrar, pero eso no me contraindica. Quiere decir, yo tengo una indicación de anticoagulación y tengo una fragilidad alta, claro, voy a ser más cauto, pero de ninguna forma yo puedo dejar de anticoagular a un paciente. Ese quiero que sea el mensaje central que se llevan de aquí aquellas personas que están tratando pacientes en atención primaria adultos mayores, porque inclusive existe estudios diciendo que los grupos etarios que más se benefician de la anticoagulación y por ende los scores les dan un mayor peso al score de CHATS de riesgo de tromboembolia a los adultos mayores, son justamente esos adultos mayores. Ellos son los que más se van a beneficiar de que a mí no me tiemble la mano por anticoagular, que vamos a tener que ver el contexto de qué es lo que le causa la fragilidad e intentar controlarlo, sí. Si hay algún problema motor, si hay algún problema, todo se tiene que intentar resolver a la par para disminuir eventos de sangrado, lógicamente. Otra pregunta muy relacionada a esta, doctor Egas, en los pacientes de falla renal, ¿cuál es su consejo para la anticoagulación? Bueno, creo que le adelanté ya. Ahora los fármacos, sobre todo los inhibidores directos de factor 10A, ya tienen indicación hasta clearance de creatinina de 15, entonces ya somos un poquito más agresivos. Sin embargo, ya los pacientes dialíticos, ya los pacientes que entran en esta enfermedad renal terminal, tal vez salen del espectro probado en los estudios pivotales. Entonces, y inclusive en los estudios de vida real, que son subsecuentes de los resultados de los pivotales. Entonces, todavía se tiene preferencia de los inhibidores directos de, mejor dicho, de los antivitamina K, los cumarínicos como tal, en los pacientes dialíticos específicamente.
Una pregunta que se repite también, ¿usted ha visto, por ejemplo, en los pacientes, en los deportistas, qué riesgo tienen o tendrían de desarrollar fibrilación auricular? Los deportistas tienen doble afección en fisiopatología. Hablamos de la artropatía, lo cual se relaciona sí a fibrosis, que hablamos mucho, pero también a la dilatación auricular. Una aurícula más dilatada con volumen indexado por encima de 32 o 34, depende del estudio, tiene mayor predisposición a hacer focos ectópicos que gatillan la fibrilación auricular, inclusive por fuera de las venas pulmonares. Pero también tienen la dispersión de la refractariedad vista por la vagotonía. Quiere decir, el deportista es un paciente muy susceptible a, inclusive con su baja edad, tener fibrilación auricular. Pero justamente todos los estudios que se están haciendo relacionando la fisiopatología fuera de las venas pulmonares a la vagotonía y ablación de ganglios parasimpáticos, pues van direccionados a tener ya un norte en estos pacientes. Entonces yo creo que sí, a futuro la FA vagal va a ser una de las cosas que más fácilmente vamos a controlar con la ablación, inclusive con criobalón, que es nuestros estudios que estamos demostrando. Muchas gracias, doctor Egas. Ahora vamos a seguir con las preguntas para el doctor Vázquez. Preguntan en un paciente que refiere palpitaciones, ¿qué orden de exámenes complementarios usted sugeriría para poder diagnosticar las taquicardias supraventriculares? Bueno, claramente lo primero que tenemos que intentar para el diagnóstico de este paciente es obtener un electrocardiograma, ¿sí? En el contexto de la atención en urgencia-emergencia, si se trata de un paciente que impresiona en ese momento, además de las palpitaciones, tener posiblemente algún signo de bajo gasto, habría que intentar rápidamente conectarlo a una telemetría, conectarlo a un monitor, ya que en primera instancia, hasta poder obtener el electrocardiograma, yo no puedo saber exactamente el diagnóstico. Entonces, con la telemetría y con el monitor me puedo dar una idea, sobre todo si por ahí no se trata de una supraventricular, sino más bien de alguna ventricular, que obviamente genere un riesgo de muerte súbita. Entonces, en primera instancia, idealmente el examen complementario sería el electrocardiograma, y luego de eso, pues, los estudios complementarios de laboratorio que nos ayudan un poco, como les había dicho antes, a ver la posibilidad de quizá una causa de esa arritmia o una consecuencia de la misma, para terminar el cierre del análisis con un ecocardiograma transtorácico. Otra pregunta dice, si es que se podría utilizar maniobras vagales en un paciente que tiene taquicardia, pero no tenemos un diagnóstico electrocardiográfico. O sea, bueno, a ver, las maniobras de Valsalva como tal, o sea, la maniobra de Valsalva modificado, la maniobra de Valsalva estándar, como vimos, no tienen francamente una contraindicación real, mientras que el masaje del seno carotidio sí tiene varias. Pero si no podemos tener un diagnóstico electrocardiográfico elemental, tendríamos que tratar de idearnos clínicamente la frecuencia cardíaca de la gran mayoría de taquicardias por reentrada intranodal o reentrada AB. Son frecuencias cardíacas bastante altas, por encima de 180 latidos por minuto, que difícilmente una taquicardia sinusal va a llegar a esas frecuencias. Entonces ya nos podría hacer entender que sí está teniendo una taquicardia supraventricular y podríamos usar una maniobra de Valsalva. Sería de una manera bastante empírica, digámoslo así, pero no tendríamos una contraindicación con la maniobra de Valsalva. Me parece interesante una pregunta que está haciendo la colega, la doctora Pinos. Dice, ¿cuál es el tratamiento de un paciente que tiene un síndrome de preexcitación con fibrilación auricular? Bueno, es importante. Los pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White pueden desarrollar fácilmente episodios de fibrilación auricular, y si la vía de este haz de Kent, este Wolff-Parkinson-White, tiene un periodo refractario muy corto, es decir, es una vía de alto riesgo, sabemos que se puede convertir en lo que se llama como una fibrilación auricular preexcitada, ¿no? La cual representa pues una arritmia maligna con alto riesgo de muerte súbita. La realidad es que el tratamiento definitivo es la ablación del haz de Kent, la ablación del Wolff-Parkinson-White. En el contexto, si nos referimos en el contexto agudo, quizá lo primero que hay que tomar en cuenta es que el tratamiento indicado al inicio es una cardioversión eléctrica y evitar el uso, obviamente, de medicamentos que bloqueen el nódulo auriculoventricular
por completo, como por ejemplo la adenosina, ya que eso haría que sí o sí todos los estímulos que vienen desde la fibrilación auricular pasen por el haz de Kena a nivel ventricular, provocando una arritmia maligna como la fibrilación ventricular y la muerte. La última pregunta que me parece también interesante, dicen pacientes con un QRS ancho sin descompensación hemodinámica que no responde a maniobras vagales, ¿qué drogas no debe usar? Bueno, ahí está, ese es un ejemplo justamente. Si yo tengo un QRS ancho, y si bien no tenga una descompensación hemodinámica, pues tengo la sospecha de que ese paciente puede tener una vía accesoria como una conducción antidrómica, se puede tratar una taquicardia antidrómica, y quizá ahí los medicamentos que no hay que usar es los que ya mencioné previamente, principalmente la adenosina, es un medicamento que está contraindicado en ese caso para evitar lo que mencioné previamente, y uno de los medicamentos que está indicado es la procainamida, por ejemplo, que es un medicamento que lamentablemente no contamos acá, me parece que en Latinoamérica tampoco, y uno que tiene algo de controversia, pero dentro de todo se podría llegar a usar es, por ejemplo, la amiodarona. Bueno, en honor al tiempo, quiero agradecer a nuestros dos expositores por su excelente charla, pues es sin duda dos temas que son de gran utilidad, lo que ustedes nos han brindado en sus exposiciones. Quiero agradecer nuevamente a la Sociedad Ecuatoriana del Núcleo Pichincha y sobre todo a Telesalud a través de la UDLA y también pues a los auspiciantes como es el Grupo Pharma, Bayer, Sanofi y Zabal. Muchas gracias por la presencia de todos y también a los exponentes, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Muchas gracias.